Muy bien, ahora viendo capítulo 7, empieza Pastor Andy con unas historias chistosas de su papá y el hecho de que ha oído diferentes historias de él sobre los años y que repite las mismas historias. Me dio risa porque me ha pasado con mi papá, tanto como mi suegro, que cuentan historias, y mi esposo, que cuentan historias repetidos, pero es que sale de nuestra vida unas historias que son claves y por eso los empezamos a repetir. Entonces, la idea clave tiene aquí es alguien o personas nunca logramos la voluntad de Dios por medio de quebrar la ley de Dios, violar los principios de Dios o ignorando la sabiduría de Dios. Entonces, con esas historias recibidas de padres, cuenta la historia de David y una historia que más probable David contó a su hijo Salomón, pero donde David estaba en la cueva y tuvo la chance de matar al rey, quien estaba tratando de matar a él, y no lo mató. Entonces, cuenta esta historia. Aquí son los verdades claves. El primero, el lugar o el espacio donde estás tomando tus decisiones nunca son neutral de emociones. Nunca son neutral. Entonces, siempre va a haber emociones cuando tú estás tomando decisiones importantes en la vida. Y tiene ejemplos aquí, Pastor Andy, como si vas a tener un bebé, si vas a comprar una casa, si vas a tomar un ministerio nuevo. Todas las decisiones importantes en nuestras vidas están llenos con emociones, llenos es difícil ver claro, es muy difícil ver las cosas claras. Entonces aquí son las dos preguntas. ¿Por qué tomando decisiones, por qué la zona donde estamos tomando decisiones nunca son neutrales de emociones? Entonces el segundo es reconociendo eso, cómo puede cambiar la forma que tú tomas tus decisiones. Entonces, un punto clave número 2, la zona emocional donde tomamos las decisiones nos hace casi imposible tomar el perspectivo que necesitamos para escoger los caminos donde realmente queremos llegar. Lo voy a repetir por si no me entendieron porque estoy traduciendo. El lugar o la zona emocional donde estamos tomando las decisiones lo hace casi imposible recibir perspectiva, la cual necesitamos para tomar una decisión buena. Bien, pregunta número 1. Describe una zona que era súper cargada de muchas emociones que recientemente has enfrentado. Describe una situación llena de emociones donde recientemente tuviste que enfrentar. El 2, ¿cómo puede cambiar tu perspectiva cuando estás en medio de tantas emociones? ¿Cómo se puede cambiar su perspectiva y en sí sus decisiones cuando estás en una zona llena de emociones? Esa es una buena pregunta. Ok, un clave de verdad número 3. La ley, los principios y el sabiduría de Dios provió a David una claridad que él necesitaba para hacer lo que era correcto en el tiempo correcto, aunque tenía mucha presión hacer lo contrario. Lo voy a repetir. La ley, los principios y el sabiduría de Dios dio a David una claridad que él necesitaba para hacer la cosa correcta y en su tiempo, aunque enfrentaba mucha presión para hacer lo contrario. Está contando aquí 3 cosas. Voy a trazarme aquí en ese capítulo
que David tuvo que tomar la decisión cuando él estaba en esa cueva. Todos los guerreros querían que él matara al rey, porque el rey no era justo en su forma que le quería matar. Y David dijo, no puedo matar al rey. Pero en fin, si le ves, una de las cosas que dice aquí Andy es muy claro por qué no pudo matar al rey. Es contra la ley. O sea, sería quebrar la ley matar al rey que ahorita está puesto. Imagina si usted fuera a matar, a asesinar el presidente que es puesto ahorita en su país. No importa si amas, si le gustas lo político del presidente que tienes. Todos tenemos diferentes presidentes que o les queremos o no nos gusta, pero nadie tiene el derecho de asesinarlo. O sea, sería quebrarle la ley y luego íbamos a tener que ir a la cárcel. Entonces, encontró claridad aquí David con una decisión que él tuvo que hacer muy importante. Y él preguntó estas 3 preguntas. 1, ¿esta opción viola la ley de Dios o va en contra de la ley de Dios? 2, va en contra de un principio de Dios. Y 3, es la cosa sabio que hacer. Es sabio. Entonces, él tenía estos 3 cosas: la ley de Dios, los principios de Dios y la sabiduría de Dios, que David usó para tomar decisiones cuando hubo mucha emoción encimado, una zona llena de emoción. ¿Cómo hago para encontrar la claridad? Y aquí sale en esta historia, Pastor Andy saca estos 3 puntos: la ley de Dios, los principios de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces regresamos aquí al estudio atrás. Estamos en capítulo 7. Ok, número 3. La ley, principios y sabiduría de Dios que David dio a David la claridad que él necesitaba para hacer lo que era correcto en el tiempo correcto, aunque era mucha presión para hacer lo contrario. Entonces, primera pregunta: ¿cómo le dio a David claridad la ley? ¿Cómo le dio la ley? El 2, ¿cómo los principios de la Biblia dio David claridad que ocupaba? Los principios de la Biblia, ¿cómo le dio la claridad que ocupaba para tomar su decisión? Y el 3, la sabiduría de Dios, ¿cómo dio a David la claridad que necesitaba? Y aquí el último, describe un tiempo cuando había una presión increíble que cambiaste la decisión que tenías que hacer. O sea, que la presión alrededor de ti te cambió la decisión. Ok, vamos con unas claves preguntas. ¿Tienes alguna decisión ahorita que estás considerando donde es contra la ley de Dios? ¿Dios ya ha hablado sobre este asunto? Y si es cierto, ¿cómo? ¿Dónde? Muy bien. El 2. Hay una opción que estás ahorita considerando que es contra un principio de Dios. Si es así, ¿cómo? Y el 3, ¿cuál expectativa tienes de una decisión que estás por tomar? Y esa opción que estás considerando naturalmente te va a guiar a esperanza que tienes. Si es cierto, ¿cómo? Por ejemplo, ¿es obvio que debes de esperar a este fin que estás esperando o estás equivocado? El 4, en luz de la historia que tú quieres contar a tus hijos, ¿cuál es el sabio? La cosa sabia que hacer.
en una decisión que estás tomando, en luz de las historias que tú quieres contar a tus hijos, cuál es la cosa sabia que hacer. Explicar. Y las historias aquí son estos. Leer primero de Samuel, las escrituras son estas. Y las escrituras son estas. Lea primero de Samuel 24, 4 a 7. ¿Cómo fue que la ley de Dios argumentó sobre no tomar la vida de Saúl? El 2. ¿Cómo fue los principios de Dios fueron en contra de tomar la ley de Saúl? Y el 3. ¿Cómo fue la sabiduría de Dios fue en contra de tomar la vida de Saúl? Y el 4. ¿Por qué cuidando la vida de Saúl era la cosa sabia que hacer? ¿Y en cuáles maneras se pareció no sabio? ¿Cuáles presiones tuvo David que enfrentarse? ¿Cuáles presiones, emociones, todo eso? ¿Y por qué hubiera sido difícil la decisión que tomó? ¿Por qué hubiera sido difícil? Muy buenas preguntas. Bueno, el 2 es 1 Samuel 3, versículos 3 a 23. ¿Qué mandamientos dio Dios a Saúl? ¿Y cómo respondió Saúl a estos mandamientos? Bien, el 2, ¿cómo desobedeció Saúl a los mandamientos de Dios? 3, ¿cómo se puso en contra Saúl a los principios de Dios? 4, ¿cómo Saúl ignoró la sabiduría de Dios? Y 5, ¿cuál fue su resultado? Entonces, ahí está con la historia de David y Saúl, un ejemplo para nosotros de cómo no ser guiados por nuestras emociones, por la pasión o la presión de otras personas, sino usar estas 3 cosas, la ley de Dios, el principio de Dios y la sabiduría de Dios, para poder quitar las nubes y tomar decisiones buenas y de esa forma poder llegar al destino donde queremos llegar.